El evangelio que leímos en la entrada de la catedral, que narra el ingreso de Jesús a Jerusalén, tenía esta pregunta: ¿quién es este? Los que iban delante de él, los que lo seguían, gritaban: Hosana. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y unos decían: ¿quién es este? Se trata de una pregunta frecuente. Normalmente la planteamos todos porque hay algún rasgo particular en alguna persona que nos sorprende. La pregunta ¿quién es este? Se plantea ante el ídolo al cual se aclama. Y el ídolo puede ser el cantante de turno, el influenciador que tiene una cantidad de seguidores en las redes. ¿Quién es este? Puede ser entonces preguntada, se hace la pregunta ante el modelo al cual se quiere imitar. O puede ser también planteada frente al caudillo al cual se le sigue, y a veces incluso con los ojos cerrados, sin ni siquiera criticar lo que el caudillo dice. Y porque el caudillo lo dijo, hay que seguir así. O se puede plantear la pregunta ante el jefe, ante el cual tenemos que obedecer. Incluso cuando a veces hay abuso de poder, la pregunta es: ¿y quién es este? ¿Quién se cree que es? O la pregunta se puede plantear ante la persona exitosa, que despierta la envidia de otros. ¿Y quién es este? ¿Por qué le fue así de bien y por qué a mí no? ¿O qué tendría que hacer yo para ser tan exitoso como él? O se puede hacer la pregunta frente al rival porque queremos vencerlo. O se puede hacer la pregunta también frente a la persona bondadosa, de un corazón generosísimo, a quien se admira. O se puede hacer la pregunta frente al bárbaro, frente al cruel, frente al salvaje, que suscita miedo. O se puede hacer la pregunta frente a la persona llena de amor, a quien se quiere amar. ¿Y quién es este? Es una pregunta que habitualmente hacemos. Y Jesús entraba a Jerusalén y algunos se preguntaban: ¿y quién es este? La palabra de Dios en sus distintos momentos de hoy me parece que nos invita a hacer todo un recorrido hermoso para plantear la pregunta, pero para encontrar la respuesta que solo la palabra da. Y si nosotros nos detenemos en ese pequeño texto que se leyó al comienzo de la Eucaristía, allá en la entrada de la catedral, ¿y quién es este? El Hijo de David, el que viene en nombre del Señor, el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Sí, pero también se responde: el que viene a ti, apacible, montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Es un rey, pero que entra montado no en una gran carroza, no con una corte de escoltas, sino montado en un burrito. Y si se hace la pregunta a San Pablo en la segunda lectura de hoy: ¿y quién es este? Aquel a quien Dios levantó sobre todo, aquel ante cuyo nombre toda rodilla se tiene que doblar, en el cielo, en la tierra, en el abismo, el glorificado por Dios, a quien toda lengua tiene que proclamar. Sí, pero también San Pablo dirá: es el que no hace alarde de su condición divina. Es aquel que, siendo un ungido de Dios, se despojó de todo rango y se hizo un esclavo y pasó por un hombre como cualquier hombre. Más aún, ese ungido que se despojó de su condición divina y que se rebajó y se sometió hasta la muerte, y más aún todavía hasta la muerte más ignominiosa y ofensiva que había en la época,
muerte de cruz. ¿Quién es este? Y si nosotros nos detenemos un momento en la primera lectura de Isaías, que ciertamente no habla de Jesús, un texto escrito como 6 siglos antes de Cristo, pero que sin embargo si se lee desde Jesús, se ve como esos rasgos de los cuales se habla ahí se reconocen en Jesús. Y entonces se dirá, es un servidor del Señor que tiene una lengua experta, que simultáneamente también es capaz de confortar al abatido, porque tiene una lengua de iniciado. Es aquel cuyo oído se despierta diariamente, mañana tras mañana, para que escuche las palabras del Señor. No pone resistencia. Sí, pero también Isaías dirá, es el servidor que ofrece su espalda para que lo golpeen, que ofrece su mejilla para ser ultrajado, que no quita su rostro y que soporta insultos y salivazos. Es este servidor sufriente a quien el Señor ayuda, no queda confundido, es fuerte, tiene un rostro también de fortaleza, no quedará avergonzado. ¿Quién es este? Y si nosotros nos detenemos un momento en el Salmo 21, el mismo salmo que Jesús utiliza en la cruz, aquel que contará la fama del Señor, el que en medio de la asamblea invitará a todos a alabar al Señor. Sí, pero también es aquel que ora con unas palabras angustiosas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel de quien todos se burlan, hacen gestos, se burlan de su confianza, confiada en el Señor, pues entonces que lo salve. Si de veras lo ama, pues que entonces lo libre. Ese es este de quien preguntamos, ¿y quién es este? Y si miramos sencillamente por un instante la pasión que acabamos de escuchar de San Mateo este año, Jesús es un pobre que en la casa de sus amigos en Betania recibe la unción con un perfume exquisito, anticipando lo que va a ser su sepultura, pero que simultáneamente, en contraste con el gesto generoso de una mujer, recibe también el gesto mercantil de uno de sus discípulos, que le pone precio y que lo entrega por una buena suma de dinero, con la cual se compró un campo grande. Es este Señor que en la cena entrega su cuerpo y entrega su sangre. ¿A quién le entregó Jesús el cuerpo y su sangre? A una comunidad pecadora, una comunidad donde uno de sus discípulos lo entregará, donde los demás discípulos huirán y lo dejarán solo, y donde el otro lo negará. Y precisamente se sienta a la mesa es con una comunidad de pecadores, no con una comunidad de santos, y entrega su cuerpo y su sangre precisamente para redimirlos. ¿Quién es este? Aquel que entrega su cuerpo mientras él es entregado por uno de los suyos. Aquel que derrama su sangre mientras los otros lo abandonan y el otro lo niega. ¿Quién es este? Verdaderamente sorprende. ¿Quién es este? Es el hombre de oración, acompañado por sus discípulos incapaces de orar con él, pero aquel que hasta el final de su vida cumple la voluntad del Padre, realiza el bien, permitiendo que todo el mal se descargue sobre él mismo. Permanece fiel en el amor con total libertad, no responde con violencia y desde ese momento afirma claramente ante el gesto violento del discípulo que corta una oreja: el mundo nuevo no se hace a través de las armas. Una nueva sociedad no se consigue a través de las armas, asesinando a unos y oprimiendo a otros. ¿Quién es este? El no violento, que dice que el mundo solo se renueva por caminos distintos a la violencia. No es ni violento, ni es tampoco aquel que huye. ¿Quién es este? El Hijo de Dios, Cristo y Mesías, que incluso se manifiesta como juez verdadero,
pero en ese momento es juzgado con falsos testigos y es acusado de irrespetar la tradición de su pueblo. ¿Quién es este? El verdadero rey. Rey de un reino nuevo, no los reinos que todavía en este mundo están y se perpetúan. Esos reinos llenos de poder, esos reinos normalmente autoritarios para prolongarse en el poder, esos reinos donde se soporta tranquilamente la corrupción, esos reinos donde hay tráfico de influencias, a ver quién asciende más, a ver quién está más cerca del patrón de turno. Este rey verdadero, que sin embargo es intercambiado por un bandido y es sometido sencillamente al juicio de la opinión pública. No se hace un juicio justo, no se hace un juicio sobre la verdad, sino sencillamente sobre la opinión pública. Y el pueblo, instigado por los jefes religiosos, es manipulado, desencadenando la ira popular, precisamente de manera totalitaria, gritando: crucifíquenlo. Ese es el rey, que sin embargo es entregado y es juzgado, no en un juicio justo y verdadero, sino en el juicio del griterío. Ese es el rey. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Un rey que es burlado, lo visten de rojo como se vestían los reyes y sacerdotes, lo visten y lo coronan no de coronas de oro, sino de corona de espinas, no con un cetro de oro real lleno de piedras preciosas, sino con una caña, y que finalmente es puesto en el trono. El trono no es una magnífica silla con una cantidad de cortesanos al lado, su trono es una cruz. Y allí él es víctima del abuso de poder, es desafiado en la cruz, es desafiado a renegar de su propia fidelidad. Si eres Dios, bájate. Es aquel que confía en el Señor y que donde se siente abandonado, sin embargo, ora, porque sabe que detrás de todo supuesto abandono por parte del Señor está su presencia misericordiosa. Y sin embargo, aquel que es reconocido por un extranjero, por un pagano, como el Hijo de Dios, un hombre que es capaz de ver la esperanza en la actitud de Jesús, un hombre que es capaz de creer por la fidelidad total del Señor, un hombre que es capaz de reconocer que ese final es un don de amor para todos. Es el rey asesinado que muere y al morir rompe los sepulcros y de esa manera se anuncia la vida nueva de la resurrección. Mi querida comunidad, el centro de la celebración de hoy no son los ramos, no son los ramos. El centro de la celebración de hoy no es la matica que tenemos, que yo bendije, que asperjé con agua bendita. El centro de la celebración de hoy es Jesús, a quien tenemos que contemplar, y que el ramo que llevamos a la casa lo llevamos como un signo que nos permite permanentemente aclamar a este Señor, no solamente con el ramo, que no tiene ninguna propiedad mágica, que no tiene ninguna propiedad milagrosa, ninguna, sino que será en nuestras casas un recuerdo de una actitud de vida, de aclamación a este Señor que es presentado hoy como rey aclamado, pero que entra montado en un burro, como el Hijo glorificado por Dios, pero que es despojado de todo rango divino y que pasa por un hombre cualquiera hasta morir en la cruz. Por este servidor que es capaz de consolar, pero que es simultáneamente golpeado, insultado, escupido y ultrajado. Por este hombre orante que allá en Getsemaní y en la cruz alaba, pero simultáneamente grita porque siente el abandono, pero simultáneamente sabe que confía. El centro de la celebración de hoy no es el ramo, es Cristo.
Y este Cristo a quien estamos nosotros invitados a contemplar, mi querida comunidad, hay que contemplar hoy la manera de actuar del Señor en quien ustedes y yo creemos. Y la manera de actuar del Señor es la de un rey que no se la pasa realizando milagros, sino que todo lo contrario, es humillado y despojado. Ese es el Dios en quien nosotros creemos, no es otro. Y aquel que quiera convertir a Dios en una fábrica de milagros está inventándose su propio Dios. Nuestro Dios es un rey, sí, pero humillado y despojado. A partir de hoy y durante toda la Semana Santa, ojalá tengamos la posibilidad de contemplar a este Señor en quien creemos. Pero una vez que lo vamos contemplando, estamos invitados a una segunda actitud, a acoger a ese Dios, a este Señor, no al Dios prodigioso, no al Dios vengador, no al Dios que castiga a unos y premia a otros, con un amor selectivo, para unos sí y para otros no, sino a este Dios pobre, frágil, debilitado, por lo cual cercano a nosotros, que también somos pobres, frágiles y debilitados. Contemplamos a este Señor en quien creemos, lo acogemos, pero también para que nosotros asumamos este modo de ser del Señor. Ustedes y yo podemos pretender ser creyentes con una fe altiva, soberbia y orgullosa. Y tendremos siempre la tentación de participar de todos estos reinos de los cuales hablé hace un rato. Que tengamos poder, que tengamos muchas cosas, que tengamos prestigio. Pero ustedes y yo, al contemplar al Señor, a acoger a este Dios, estamos invitados a vivir según el modo de ser del Señor. El modo de quien se hace servidor, de quien quiere ocupar siempre el último puesto, de aquel que no se sitúa nunca en el primer puesto. Y finalmente, contemplándolo, acogiéndolo y asumiendo nosotros su manera de ser a partir de hoy. Estamos invitados durante esta semana a celebrar la obra que realiza el Señor, celebrar su pasión, que es una pasión de amor, compromiso total de solidaridad con nosotros, a celebrar su muerte, que es una opción de amor hasta el extremo, de amor hasta el don total de sí mismo sin reservarse nada para Él, a celebrar su resurrección, de donde brota una vida nueva, vida pascual, vida abundante, vida sin fin, a que nosotros entremos en el mundo nuevo que Jesús inaugura con su pasión, muerte y resurrección. Ese es el sentido que tiene comenzar hoy con este domingo, la Semana Mayor, la Semana Santa. No lo olvidemos. El domingo de hoy se llama Domingo de Ramos en la pasión del Señor. El centro no es el ramo, el centro es Jesús. Lo contemplamos, acogemos su manera de vivir, asumimos su estilo de vida, quien siendo Señor se hizo pequeño, pobre, despojado y servidor. Y entramos en actitud celebrativa de su pasión, muerte y resurrección, con lo cual nace un mundo nuevo y se nos invita a nosotros a ser constructores también de un mundo nuevo. Oremos juntos un momento en silencio, les invito.